Hare Krishna, muy buenos días. Estamos en una nueva lectura, un nuevo ciclo de lectura del Srimad Bhagavad Gita con los comentarios de Param Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Y estamos avanzando en los inicios del libro. Queremos hacer una lectura completa, entonces incluso hacemos lectura del prólogo. Hoy vamos a descubrir los comentarios de Param Gurudev Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj respecto a esta lectura. Antes de avanzar en este servicio, ofrezco reverencias a mi maestro espiritual, Vishnupada Sutra Satashi Srimad Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj, Anitya Pravista Vishnupada Sutra Satashi Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, Anitya Pravista Vishnupada Sutra Satashi Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Anitya Pravista Vishnupada Astotra Satashi Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj. También mis humildes dando pranam a las personas que nos escuchan, que se conectan y que nos animan tanto en este servicio. Sigo recordando, el 10 de febrero llega Srila Gurudev por primera vez a Colombia. Estará primero en Bucaramanga del 10 al 12. El 12 en la mañana parte a Bogotá y estará el 12 y 13 con programas allí en la capital de Colombia. Nuestros centros están en Bucaramanga, en el barrio El Prado, y en Bogotá, en el barrio 20 de Julio. Si tienen dudas, si quieren saber más de las actividades, nos pueden escribir igualmente por un mensaje directo y estaremos pues dando a conocer en los próximos días toda esta programación. Jai Shri Guru Guranga Narvika Giridhari Radhavinoda Hariyuki Jai. Jai Vishnupada Sutra Satashi Srimad Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj Ki Jai. Te lo previsto Vishnupada Sutra Satashi Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Bueno, empezamos con la lectura del día de hoy. Dice: el propósito del Gita no es impartir instrucciones acerca de tácticas militares o políticas. Son los comentarios de Srila Bhaktipragyan Keshava Goswami Maharaj. Por el contrario, su meta es la rendición plena a los pies del loto de Sri Krishna, la realidad absoluta suprema. El Gita parece haber sido hablado para el beneficio de Arjuna, sin embargo, él es un asociado amigo eterno de Bhagavan Sri Krishna, por eso nunca expresa el embrujo de la ilusión. Su aparente confusión es parte del acto dramático que facilitó el advenimiento del Gita. Las declaraciones de los Vedas nos enseñan: Parthavatsa, el advenimiento del Gitamrita, es comparado al ordeño y Arjuna ejecuta el papel del ternero. Hariyol Prabhuji. Esta leche del Gitamrita, el néctar del Gita, no ha sido distribuida solo para el beneficio de Arjuna, sino para el de toda la humanidad. Sri Krishna mismo ha dicho: Mam Eka Sharanam Braja. El significado de la palabra Ekam es rendirse únicamente al supremo, omnipotente Sri Krishna. Esta es la conclusión única de el Gita Sastra. Podemos ver en el Gita que Sri Bhagavan le pide a su devoto que haga una promesa en su nombre: Kaunteya Pratiya Nihi Name Bhaktaha Pranasyati. Esto se debe a que él protege infaliblemente las promesas de sus devotos en todas las circunstancias, pero la promesa que él mismo hace puede ser debilitada por los afligidos ruegos de sus devotos. Por lo tanto, mostrando su disposición Bhakta Vatsalya natural, proclama la victoria de sus devotos en el Gita 4.9. Él declara que su aparición y actividades dotadas con potencias inconcebibles son divinas, son divya, son sobrehumanas, aláukika, y se encuentran más allá de las modalidades materiales, aprakrita. Los Vedas son la instrucción que ha emanado directamente del aliento de Ishvara. El Srimad Bhagavad Gita está constituido por las palabras que han emanado de la boca del loto de ese mismo Ishvara, de Dios mismo. Eso quiere decir que, tal como los Vedas, su origen es divino y se encuentra más allá de la autoridad humana. Este hecho es indiscutible. En el Gita 9.11, Bhagavan dice a Arjuna que las personas necias, confundidas por la ilusión maya, no muestran ningún respeto por su forma aprakrita, Sachidananda o Sri Vigraha, es decir, la forma eterna del Señor, constituida por por eternidad, conocimiento y felicidad, y tampoco por la deidad, por Sri Vigraha. Por el contrario, ellos la desdeñan al considerar que es un cuerpo humano.
perecedero y ordinario. Nada que sea impersonal o amorfo puede ser objeto de adoración y tampoco podemos aceptar que un objeto sea nirguna o aprákrita solo porque tenga una naturaleza impersonal. Los Sachit Ananda, las formas de Sachit Ananda de Sri Krishna y de los Vaishnavas son absolutamente puras, libres de las modalidades materiales, es decir, son nirguna tattva o trascendentales, aunque los sentidos materiales no puedan percibir esto. Jagadguru Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada escribe en su comentario: el Srimad Bhagavad Gita, que consiste en 18 capítulos, es también famoso como Upanishad. Existen numerosos comentarios, explicaciones y traducciones de esta escritura en diferentes idiomas. Entre los diferentes comentarios del Srimad Bhagavad Gita que se pueden encontrar actualmente, solo aquellos de Srila Sridhar Swami, Srila Ramanuja Acharya, Srila Madhu Acharya, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur y Srila Baladeva Vidyabhusan son prominentes. Los devotos que se han refugiado en Sri Chaitanya Deva, la deidad adorable de los Gaudiya Vaishnavas, obtienen gran placer de estos comentarios que han sido aprobados y recomendados por los asociados de Sri Gauranga Deva. Los brahmanas nacidos en una línea seminal brahmana adoptan la ocupación Smarta Dharma que propagó Manu. Pero el Gita, aquí nos están hablando de la sociedad de castas, el tomar una posición en la sociedad a partir del nacimiento, de la familia de la que uno proviene. Pero el Gita rechaza todas estas opiniones especulativas, afirmando que el Varna se sustenta en la aptitud ocupacional y no solo en el nacimiento. Entonces el Gita se opone a esa perspectiva, ¿sí? Dice, alto, en realidad nuestra ocupación, el lugar en el que nos ubicamos, es según nuestra naturaleza, más no según nuestro nacimiento, que no da mayor garantía de que lo vayamos a ejecutar apropiadamente, de nuestra cualificación y de nuestra naturaleza, por supuesto. Bhagavan Sri Krishna dice: cuando el conocimiento de las personas es robado o cubierto por los deseos materiales de obtener riquezas o de eliminar sus miserias, ellas son arrastradas por su propia naturaleza a adorar a los respectivos semidioses, según las reglas y regulaciones adecuadas. Esto es muy importante. Cuando el conocimiento de las personas es robado o cubierto por los deseos materiales de obtener riquezas o de eliminar las miserias, ellas son arrastradas por su propia naturaleza a adorar los respectivos semidioses, según las reglas y regulaciones adecuadas. ¿Por qué abandonar el refugio de Adokshaya Bhagavan, de Dios, para aceptar el de los diversos semidioses? Cuando alguien abandona la adoración del Kamadeva trascendental, Bhagavan Vishnu o Krishna, para adorar a otros, su conocimiento se destruye y se pierde. No es posible adorar a Dios y a la vez, no es posible adorar a Kamadeva, el Navina Madana trascendental, mientras no se esté libre de todos los demás deseos. Entonces no es posible tener una verdadera adoración a Dios si no estamos libres de otros deseos, como el acabar con nuestras miserias, y el deseo de riquezas, de más comodidad, de más placer. Jagadguru Srila Sachinandana Bhaktivinoda Thakur dice en su tratado sobre el Gita, titulado Rasika Ranjana: cuando el supremamente compasivo Bhagavan Sri Krishna Chandra, cuyas promesas son infalibles, habló el Srimad Bhagavad Gita, parecía que dirigía sus palabras a su amigo Arjuna. Sin embargo, él manifestó esta sastra, esta escritura para la liberación del mundo entero. Ella constituye la forma propia de la más profunda reflexión de los significados esenciales de los Vedas y la única manera de alcanzar la meta suprema. Por lo tanto, el Gita es la joya cimera de todos los Upanishads, que junto con el Brahma Sutra, nos están acá refiriendo textos trascendentales, conducen única y exclusivamente hacia la devoción pura, el Shuddha Bhakti. Cuando las personas que han alcanzado la comprensión del Brahma escuchan la Gita Sastra, ellas aceptan sannyas, tal como lo hizo Uddhava, aceptan la renuncia.
El significado profundo del Gita es que la cualificación de alguien depende de su naturaleza, su abhav. Un alma condicionada no puede alcanzar la realidad absoluta si abandona su propio adhikar, su propia cualificación. Un alma condicionada no puede alcanzar la realidad absoluta si abandona, si desconoce su propia cualificación. El karma, el jnana y el bhakti tienen naturalezas diferentes, por lo tanto sus formas, swarupas, también son diferentes. Después de profundas deliberaciones sobre los principios filosóficos, los acharyas, los maestros ejemplares, han separado el karma kanda, el jnana kanda y el bhakti, la devoción, en diferentes categorías. El karma culmina en bhakti, cuando apunta hacia el logro del placer supremo en la forma de servicio a la suprema personalidad de Dios, y se desdeña cualquier placer inferior. Por lo tanto, la meta suprema y el resultado del karma de la jiva es el bhakti. El bhakti es un principio filosófico muy profundo y secreto. Bueno, a continuación tenemos aquí en este libro fotos de nuestros divinos maestros, Param Gurudev, Srila Narayana Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj y Srila Bhakti Pragya Kesava Goswami Maharaj, muy bellos. Aquí en este registro al inicio del Bhagavad Gita, dando su misericordia, su presencia aquí. Luego está Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada y su guru Srila Gorkishore Das Babaji Maharaj, ¿verdad? Después nos encontramos a su guru, el guru, bueno, uno de sus maestros y el padre de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, y a la joya cimera de los Gaudiya Vaishnavas, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, están acá. A ver si se nos pegó alguna página, ¿no? Luego tenemos a Veda Vyas, Srila Dvaipayana Veda Vyas, que imparte su visión divina a su discípulo Sanjay. Él le da toda esta visión. Sanjay relata los eventos del campo de batalla de Kurukshetra a Dhritarashtra. Estos son los personajes claves aquí en este Srimad Bhagavad Gita. Entonces, luego aparece un registro del campo de Kurukshetra y el lugar de Kurukshetra actualmente que se puede visitar en India. Aquí están. Al final nos encontramos las deidades de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sri Radha Vinod Bihari Ji, adoradas en el Sri Kesavji Gaudiya Math de Mathura. Y continuamos con la lectura para que reciban ese darshan, puedan ver esta deidad tan hermosa que es la forma de Dios en Vigraha, en deidad. Dice: ahora, es el elixir de vida para el karma y el jnana, porque es el medio necesario para que estos sean exitosos. Es decir, el bhakti, la devoción, es el elixir de la vida para el karma y el jnana. Es el medio para que haya éxito en la práctica de jnana y de karma. De acuerdo con tales consideraciones, el tema del bhakti ha sido colocado en los 6 capítulos intermedios del Gita para mostrar que el Vishuddha Bhakti es en realidad el objetivo supremo del Gita. El verso Sarva Dharman Parityaya al final del Gita establece que el Saranagati, la rendición a Bhagavan, es la instrucción más confidencial. Si una persona desea entender las enseñanzas conclusivas sobre la realidad,
es decir, el Tattva Siddhanta, enseñanzas conclusivas sobre la realidad que se imparten en el Srimad Bhagavad Gita desde su auspicioso comienzo hasta el final, debe ante todo volverse una persona rendida a la sucesión discipular de la escuela Sri Rupanuga Gaudiya Vaishnava. Uno debe rendir, entregar su corazón. Debe aceptar las instrucciones inmaculadas de personalidades eternamente perfectas que se encuentran más allá de las regiones mundanas, pues sus instrucciones están libres de los 4 defectos que son, es decir, no existe, ya habíamos leído anteriormente los 4 defectos, no existe otra manera. Diferentes árboles como el nim, el mango, el bela y el tamarindo, sembrados a las orillas del Bhagavati Ganga, reciben las mismas aguas puras, pero producen diferentes tipos de frutas que son agrias, dulces y amargas respectivamente. Asimismo, las innumerables almas que están bajo el embrujo de Devi Maya leen las mismas escrituras y alcanzan conclusiones diferentes según su respectiva naturaleza. Es decir, los resultados de acercarnos a las escrituras van a ser particulares para uno y otro, no todos van a tener los mismos resultados según su swabhav, su naturaleza. Se podría preguntar por qué Bhagavan le pidió a su querido amigo Arjuna que practicara karma, gyan y yoga, si estos no son los métodos supremos. La respuesta es que cuando quiera que Sri Krishna habla sobre dichos temas, también menciona que el esfuerzo conectado con el karma, el gyan y el yoga no tiene sentido y es infructuoso sin la presencia del Bhagavad Bhakti, de la devoción más elevada. Sri Chaitanya Mahaprabhu enseñó que el método supremo de bhajan, de servicio devocional, consiste en someterse a la guía de las Braja Gopis. Aishvarya Stile Preme Nahimora Prita. El método supremo del bhajan consiste en someterse a la guía de las Braja Gopis. Esta es su única e íntima intención. En el Gita 18.66, Bhagavan Sri Krishna, el origen de todos los avataras, dice: Sarva Dharman Parityaja. En este verso demuestra y enseña que Él es el controlador supremo de Maya, los semidioses y de todo el cosmos, y también que Él es el objeto de adoración supremo para todos, el objeto supremo del bhajan, del servicio devocional. Él es la fundación y soporte del Nirvishesha Brahma, el objeto de adoración de los Gyanis. Él es la realidad absoluta no dual, Advaya Gyana Tattva, y la realidad absoluta incomparable, Advitya Vastusa Vastua Vastu, la realidad absoluta incomparable. Como la verdad absoluta suprema, Él es el receptáculo de todas las velocidades nectarias y es adorable por todos. Los primeros 6 capítulos del Gita tratan sobre el Karma Yoga y los últimos 6 sobre el Jnana Yoga. Puesto que el Bhakti Yoga está colocado en los 6 capítulos intermedios, debemos entender que Bhakti Mahadevi es el refugio supremo del karma y el jnana. En la asamblea donde se recitó el Srimad Bhagavatam, se estableció que Bhakti Mahadevi es la fuente única de la vida, del conocimiento, la renuncia y los demás procesos. El karma, el gyan y el yoga no pueden producir sus frutos respectivos sin la misericordia de Bhakti Devi. Hay declaraciones que dan evidencia de esto. Bhaktyamam avijanati, bhaktya lavya swananyaya. Otra es Bhaktyaham ekaya grahyam. Otra, Bhaktya tusyati kevalam. La siguiente es Bhaktye vainam nayati. Otra, Na sadayati mam yoga, entre otras. Es decir, muchas afirmaciones lo confirman una y otra vez. Las sastras, las escrituras autorizadas, han declarado que la instrucción más elevada para las jivas, para las almas, es la de ejecutar Vishuddha, Ananya o Kevala Bhakti, la devoción pura por Dios. El verso Satatam Kritayantomam 9.14 establece que la adoración de Sri Bhagavan consiste en el canto del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Sri Krishna, junto con la práctica de las 9 ramas de la devoción. El Chaitanya Charitamrita dice: Aprakrita Vastunahe
Prakrita Gochara. La sustancia espiritual está más allá de la jurisdicción de la esfera material. La sustancia espiritual está más allá de la jurisdicción de la esfera material, del conocimiento además y la inteligencia. El orgullo, la erudición y otras cualidades mundanas no tienen acceso a ese reino trascendental. La rendición exclusiva es el único medio para alcanzar la misericordia de Bhagavan. Muchas personas intoxicadas por su erudición y ego mundano proclaman falsamente que han entendido las enseñanzas de las escrituras y que pueden instruir a otros. Ellas se engañan a sí mismas y a su audiencia. Para enfatizar el punto de la rendición amorosa, Sri Krishna ha impartido la instrucción de Sham Satata Yuktanam en el Gita 10.10. El Bhagavad Tattva puede conocerse por completo a través del Buddhi Yoga, es decir, la inteligencia en unión con Bhagavan que él mismo otorga. Los que aceptan con gran fe el refugio de los pies del loto de Sri Hari, el Guru y los Vaishnavas pueden entender el verdadero significado de las escrituras. Pueden entonces cruzar muy fácilmente el océano de la existencia material, obtener Arabhakti, devoción trascendental a los pies del loto de Sri Krishna y hacerse elegibles para recibir suprema, su amor. Las instrucciones más confidenciales del Gita han definido el objetivo supremo, denominado Panchama Purushartha, la meta suprema del sadhana y el bhajan, de las prácticas reguladas diariamente y del servicio devocional. Sri Bhagavan ha establecido la superioridad del Bhakti Yoga a través del método del debate comparativo. Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados, quienes descendieron para purificar la era de Kali, han mostrado el sendero para la búsqueda de la muy adorable realidad absoluta suprema, que es la cúspide del sadhana y del bhajan. Así, ellos mostraron su compasión inmotivada hacia las almas y ejecutaron este acto supremamente benevolente para nuestro bienestar. Por lo tanto, este es el único proceso recomendado y aprobado por los sabios y eruditos en el mundo entero. Esto fue el día de la aparición de Sri Sri Gurupada Padma, el 25 de febrero del 97, por Sri Guru Vaishnava Das Anudas Tridandi Vishu Sri Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Esto fue en el 510 de Gaurabda y el 3 Palguna. Es la referencia de fecha que para nuestro calendario occidental es el 25 de febrero del 97. Vamos ahora a la introducción a la primera edición en hindi de este Bhagavad Gita. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien. Dice: introducción a la primera edición en hindi. El Srimad Bhagavad Gita es una parte del Sri Mahabharata, cuyo autor es Srimad Bhagavad Avatara, Jagat Guru, Sri Srimad Krishna Dvaipayana Vedavyas. Contiene 18 capítulos conformados por los capítulos 25 al 42. Estos 18 capítulos son del 25 al 42 del Bhishma Parva del texto denominado Sri Mahabharata. El recitador del Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna, dirigió sus palabras a Arjuna, su asociado eterno y querido amigo. De este modo, bendijo a la humanidad entera con estas inestimables instrucciones esenciales para que las almas condicionadas puedan cruzar el océano del nacimiento y la muerte y obtener el servicio a sus pies de loto. Estas instrucciones esenciales son para que las almas condicionadas puedan cruzar el océano del nacimiento y la muerte y obtengan el servicio a sus pies de loto. Las almas condicionadas están atadas por la ilusión de Maya, pero Arjuna, al ser un asociado eterno de Sri Krishna, se encuentra libre de la ilusión. Sin embargo, con el objeto de liberar a las almas condicionadas, Sri Krishna hizo que actuara como si fuese presa de la ilusión, para que inquiriese desde la perspectiva de las almas inmersas en esta. Sri Bhagavan disipó toda clase de dudas al responder las preguntas de Arjuna,
y explicó la secuencia correcta de la práctica sistemática mediante la cual las almas pueden liberarse de la ofuscación producida por la energía material. El Srimad Bhagavad Gita, llamado también Gita Upanishad, es el Upanishad más importante en la filosofía védica, pues contiene la esencia de todo su conocimiento. Si una persona estudia constantemente esta escritura, aceptando el refugio de los pies del loto del Guru, de los santos o sadhus y de los Vaishnavas, será capaz de comprender fácilmente sus intenciones más recónditas. Como resultado, cruzará el océano del nacimiento y la muerte de una forma simple y natural. Obtendrá Parabhakti, devoción trascendental, por los pies del loto de Sri Krishna y se calificará para recibir Krishna Prem, amor por Dios, el nivel más elevado. Hoy en día podemos ver en la India que grandes filósofos, eruditos y gentes de todas las sectas respetan a este rey de las escrituras y le tienen fe. Muchos políticos e intelectuales famosos de muchos países han proclamado las glorias del Bhagavad Gita. Se han escrito muchos comentarios del Gita desde tiempos ancestrales. Los de los monistas, los Kevala-Advaitavadis, como Sri Sankaracharya, Sri Anandagiri y Sri Madhusudan Saraswati, son especialmente reconocidos. Algunas personas estudian el comentario del Bhagavad Gita escrito por el Vishista Advaitavadi Sri Ramanujacharya. Otros estudian el comentario de Srila Siddhar Swami, que fue un Shuddha Advaitavadi, y otros estudian el comentario escrito por Srimad Madhvacharya, el acharya de la escuela Shuddha Advaitavadi. Algunos comprenden el Gita a través de las explicaciones escritas por personalidades políticas modernas como Sri Lokamanya Tilak por Gandhiji y Sri Aurobindo. Pero muy pocas personas tienen la oportunidad de estudiar concienzudamente los comentarios de los Vedantacharya, Sri Gaudiya, como Sri Baladeva Vidyabhusam y Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, que son la joya cimera de los devotos de Dios, de los Vaishnava Acharyas. Ellos son Vaishnava Acharyas Sri Gaudiya y son muy versados en los principios de la doctrina Achintya Veda Aveda. Muy pocos obtienen esa gran fortuna. Estamos teniendo nosotros al poder tener esta misericordia de leer el Srimad Bhagavad Gita en esta edición. El Rupanugavara Srila Bhaktivinoda Thakur, el séptimo Goswami de la Sampradaya Sri Gaudiya Vaishnava, publicó 2 ediciones del Gita en bengalí. Sus explicaciones en dichas ediciones se encuentran enriquecidas con el tattva, son favorables para el desarrollo de la devoción pura y siguen la línea de las concepciones Rupanuga. Asimismo, se basan en los comentarios escritos por Srila Vishwanath Chakravarti Thakur y Srila Baladeva Vidyabhusam en beneficio espiritual. El beneficio espiritual que ofrecen a la humanidad es inconmensurable. Srila Bhaktivinoda Thakur, en su comentario, estableció la eternidad, la universalidad y la supremacía del Bhakti. Así, otorgó el beneficio supremo a los devotos, a los practicantes o sadhakas que buscan el reino del Shuddha Bhakti, la devoción pura. En la actualidad, algunas personas desautorizadas publican diversos comentarios especulativos del Gita, presentando sin ningún pudor sus opiniones imaginarias y carentes de conclusiones correctas. Sus exégesis, dice acá entre comillas, son irracionales, pues no distinguen entre lo consciente chit y lo inerte achit. Los autores intentan ridiculizar la eternidad del Shuddha Bhakti y generalmente afirman que el objetivo del Gita es o el karma o la filosofía mayavada impersonalista en su forma de nirvishesha jnana, el conocimiento que busca solo la refulgencia de Dios, ese absoluto, fundir el alma en el absoluto. La gente común tiene una fe débil y maleable,
por lo que es desviada del sendero de la verdad cuando escucha y estudia estos comentarios, los que se refieren allí. Los Vedas, que son Nigama Shastras, son muy extensos e imparten instrucciones sobre el karma, el Sankhya Gyan y el Bhagavad Bhakti. Los Vedas son muy extensos e imparten instrucciones sobre el karma, Sankhya Gyan y el Bhagavad Bhakti. La pregunta sería entonces, ¿cómo están relacionados estos procesos y cuál es el criterio que lleva a abandonar un proceso para ocuparse en el siguiente? Las escrituras explican la secuencia correcta de las prácticas y las calificaciones requeridas para el ejercicio de cada una. Sin embargo, las almas nacidas en Kali Yuga tienen una escasa inteligencia y no viven mucho tiempo, por lo que les es muy difícil completar un estudio de las escrituras y determinar sus propias cualificaciones, adhikar, a través de la reflexión profunda. Por tal razón, necesitan estudiar un resumen simple y científico de estas prácticas. La mayoría de las personas al final de Dwapara Yuga no podían entender las conclusiones verdaderas de las escrituras védicas. Así que había diferentes conclusiones en cuanto a los objetivos finales. Perdón, quiero verificar un dato. Algunos decían que era el karma, otros que el disfrute de los sentidos, el Sankhya Gyan, la lógica o el monismo no diferenciado. Todos estos exégetas comenzaron a propagar sus propias conclusiones de acuerdo con sus respectivos puntos de vista. Así como un alimento mal masticado produce dolor de estómago, esas opiniones divergentes basadas en un conocimiento especulativo e incompleto comenzaron a causar dolor y perturbación en la India y el resto del mundo. Por dicho motivo, el supremamente compasivo Bhagavan Sri Krishna Chandra habló el Bhagavad Gita, que es la esencia de todos los Vedas. La instrucción que impartió a su querido asociado y amigo Arjuna constituyen el más elevado beneficio para las jivas del mundo entero. La Gita Sastra es la joya cimera de todos los Upanishads, pues describe la relación mutua entre los diversos procesos de autorrealización y establece el servicio devocional inmaculado al Señor como el objetivo supremo del alma. El Karma Yoga, el Jnana Yoga y el Bhakti Yoga parecen procesos separados, pero son en realidad el primero, segundo y el tercer paso del mismo proceso del yoga, respectivamente. La conclusión de todos los Upanishads, así como el Brahma Sutra y el Bhagavad Gita, es que todas las personas deben dedicarse a la devoción pura, aunque en algunos lugares de estas escrituras se ofrecen explicaciones elaboradas del karma, el gyan, el mukti y la obtención del Brahma. Si las examinamos cuidadosamente, veremos que todas ellas establecen la devoción pura como la meta suprema para todas las almas. Si uno quiere establecer una meta para la vida, es la devoción pura por Dios, el Shuddha Bhakti. Los lectores de esta Gita Sastra, Sastra es escritura de este texto, dice, los lectores de esta Gita Sastra se clasifican en dos categorías. Estos son los que aceptan los significados burdos o externos, Sthuladarshi, y los que aceptan los significados sutiles internos, Sukshmadarshi. Los primeros solo aceptan los significados externos del Gita e infieren sus conclusiones de acuerdo con estos, pero los últimos no se satisfacen con tales interpretaciones externas e investigan las conclusiones más profundas concernientes al Tattva. Los lectores superficiales estudian el Gita de comienzo a fin, y sustentados en que Arjuna colige al final del Gita, para él es beneficioso luchar en la batalla,
Sustentados en que Arjuna colige al final del Gita que para él es beneficioso luchar en la batalla, concluyen que el Gita prescribe el karma. Los lectores profundos no se satisfacen con estas comprensiones externas. Ellos ven que la enseñanza esencial del Gita es el Brahma Gyan o el Parabhakti, el conocimiento sobre el Señor o la devoción pura. Y que la decisión de Arjuna de luchar en la batalla es solo un ejemplo de su determinación a actuar de acuerdo con su cualificación, más no el significado supremo. Arjuna comprendió que solo debía ejecutar su Varna Ashram Dharma permaneciendo libre del deseo de disfrutar los resultados, su Niskama Karma, puesto que era un Kshatriya, un guerrero. Pelear era la actividad para la cual estaba específicamente cualificado. La cualificación de un hombre para ejecutar una actividad particular proviene de su naturaleza, mientras garantiza su sustento ocupándose en actividades para las cuales está capacitado, también obtiene gradualmente conocimiento sobre la verdad absoluta, Tattva Gyan, de manera que el karma es el medio tanto para su manutención como para la adquisición del conocimiento de la verdad, debido a que para una persona es difícil obtener este conocimiento a menos que realice karma. Es indispensable que en las etapas iniciales ejecute sus deberes prescritos de acuerdo con su aptitud particular para el trabajo, su varna, aptitud particular para el trabajo, y su posición espiritual, su ashram. No obstante, según el Gita, aun cuando una persona se atenga a su deber prescrito, debe realizar solo acciones desinteresadas. Cuando estemos conectados con un trabajo, con una labor, hay que hacerlo de manera desinteresada y ofrecer la acción y los resultados a Bhagavan. Esto se denomina Bhagavad Arpita Nishkama Karma. Perdón, una mañana fría. Únicamente esto se acepta. Esta acción desinteresada purifica gradualmente el corazón del sadhaka hasta que obtiene Tattva Gyan. En última instancia, Bhagavan es alcanzado solo a través del Bhagavad Bhakti. Debemos aceptar las instrucciones del recitador del Gita, Bhagavan Sri Krishna, si deseamos comprender su objetivo supremo. Cada página del Gita hace referencia a él como Bhagavan, debido a su misericordia motivada. El propio Sri Krishna ha declarado en muchas de esas páginas que él es Bhagavan, la realidad suprema absoluta, el Paratattva. Aham Sarvasya Prabhavo Mata Sarvam Pravartate Iti Matva Vajanate Mam Buddha Bhava Samam Vitaha. Bhagavad Gita 10.8. Luego se referencia al Bhagavad Gita 7.7. Mata Parataram Nanyat Kinchit Asti Dhananjaya Maji Sarvamidam Protam Sutremani Ganaiva. Luego el Gita 9.24. Aham Hisarva Jagyanam Bhoktacha Prabhur Evacha Natumam Abhijananti Tatuenatas Shubhantite. Además, Sri Krishna ha sido descrito también como Swayam Bhagavan en otras escrituras. Hay más referencias de versos acá, cantémoslos. Srimad Bhagavatam 1.3.28. Etecham Sakalapunsham Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Medidayanti Yuge Yuge. Luego del Brahma Sutra 5.1. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarana Karanam. Ahora viene Srimad Bhagavatam 10.14.34. Aho Bhahyam Nandagopa Vrajau Kasham Janmitram Parama Nandam Purnam Brahma Sanatanam. Es importante apuntar que mientras otros avataras de Bhagavan no han presentado claramente su divinidad, Bhagavan Sri Krishna sí la ha expresado en el Gita y además ha establecido que la rendición y la devoción por él constituyen la práctica suprema para las almas.
luego aparecen referencias del Bhagavad Gita 7.14, 9.23, 18.66, más versos. Mame vaye prapadyante, luego tepi mame va kaunteya, y luego mame kam saranam braja. Sri Krishna es la propia forma de la verdad absoluta en las tres fases del tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Ha establecido su divinidad en estos versos al declarar Mam Eva y Mam Ekam. Ha señalado también que el Krishna Bhakti, la devoción por Krishna, es la práctica más elevada y la meta espiritual suprema, el sadhana y el sadhya, en todo momento. Krishna lo ha declarado, y grandes sabios y santos perfectos como Devarshi Narada, Asita, Devala y Vyasa han confirmado tal hecho. Arjuna acepta igualmente esta verdad suprema desde el comienzo del Gita. Quienes leen o escuchan la Gita Shastra deben deslastrarse de sus dudas y aceptar como verdad suprema que el recitador del Gita, Sri Krishna, es Swayam Bhagavan y que todas sus instrucciones son ciertas. En el verso 4.3, Sri Krishna le dice a Arjuna que este Gita es una escritura eterna. Sa eva yammayate dya yuga prokta puratana bhaktosime shaki shakachati rahasyam hi etat utamam. Primero enseñé esto a Vivashvan, Surya Deva, hace billones de años. Surya lo instruyó a Manu. Entonces, primero enseñé esto a Vivashvan, el dios del sol, hace billones de años. Surya, el dios del sol, instruyó a Manu, y él instruyó a Ikshvaku. De tal manera, el sistema de yoga permaneció en el mundo a través de la sucesión discipular, pero esta desapareció con el transcurso del tiempo. Tú eres mi devoto exclusivo, mi querido amigo y discípulo directo, por eso te estoy otorgando este conocimiento supremo y confidencial. Nadie puede comprender el serio y profundo tattva del Gita sin convertirse en un devoto. Hay que ser devotos, tenemos que convertirnos en devotos. El Bhagavad Gita expresa al comienzo, en el medio y al final que nadie puede abrazar o comprender su significado sin dedicarse al bhakti, a la devoción. Bhaktyatu ananyaya shakya. Un sadhaka o practicante puede obtener mi darshan, puede obtener mi audiencia en esta forma solamente a través de la devoción exclusiva. Solo cuando uno tiene devoción exclusiva se puede tener esta presencia de Dios, recibir apropiadamente esta presencia del Bhagavad Gita. Esto es del Gita 11.54. Idamte nata paskaya. El tattva del Gita, lo que revela el Gita, estas verdades concluyentes, solo deben enseñarse a los devotos y jamás a los no devotos. Gita 18.67. Estas declaraciones comprueban que el Bhagavad Gita fue recitado para los devotos. El Gita trata acerca de tres tipos de sadhaka, de practicantes: el gyani, el yogi y el bhakta, el buscador de conocimiento, el yogi, el que busca poderes místicos, y el bhakta, el devoto. Aquí las palabras gyani y yogi no se refieren a los mayavadis, aquellos que creen que el Brahma, inmanifiesto, indiferenciado, amorfo y carente de potencias. Dichos términos aluden a los gyanis y yogis que están dotados con bhakti, es decir, que poseen bhakti o están en esa búsqueda. Sri Krishna ha establecido muy claramente que el verdadero gyani es el que está rendido a Krishna y posee bhakti exclusivo por él. Ese es un verdadero buscador de conocimiento. Estas grandes almas son muy escasas. Bahunam Yamanamante 7.19. Existe también una instrucción similar en cuanto a los yogis, Yoginam api sarvesham, Gita 6.47. Por lo tanto, es indudable que la gente que carece de bhakti
no pueda desarrollar jamás la cualificación para escuchar el Gita y comprender su significado. Por eso es imprescindible escuchar el tattva del Gita de los labios de un Parambhakta que haya comprendido la verdad, un Tattvadarshi, en una sucesión discipular genuina. El aspirante debe rendirse completamente a sus pies de loto, de lo contrario su corazón nunca podrá aprender los significados del Gita. De acuerdo con el Gita, la forma de Sri Krishna, que está repleta de opulencia, es decir, Aishvarya, y dulzura, es el principio único, definitivo y adorable para las almas. La forma de Dios es lo que uno más anhela, más adorable para las almas. La práctica y el objeto supremo son la práctica y el objeto supremos. Son ese bhakti que atrae a Krishna. Práctica y el objeto. La práctica y la meta es el bhakti. Las personas ignorantes no comprenden apropiadamente el principio del bhakti, pues conciben al cuerpo burdo como el yo y a las cosas vinculadas con sus cuerpos como lo mío. Así pues, esas personas permanecen confundidas y no pueden comprender ni practicar la ocupación constitucional del verdadero ser. El Atma Dharma, al tener una inteligencia mundana, una stula buddhi, mundana es stula y buddhi es inteligencia, se mantienen apegadas a las actividades materiales que consideran como la única realidad. Tales personas son generalmente atrapadas en una de dos maneras: o se absorben en las actividades mundanas prescritas en los Vedas siguiendo los dictados de sus mentes, o bien hechizadas por el concepto impersonal, el Kevala, Advaitavadi o Mayavada. Sri Krishna inspiró a Arjuna para que preguntase sobre la esencia de estas religiones mundanas con el objeto de demostrar su insignificancia y establecer la supremacía del Bhakti Tattva. De los 18 capítulos de este Gita Sastra, los primeros 6 establecen la característica única del Karma Yoga, los 6 siguientes definen el Bhakti Yoga y los últimos 6 establecen el Jnana Yoga. La razón de este orden particular es que el karma y el jnana no pueden otorgar sus resultados independientemente sin la asistencia de la devoción. Los resultados verdaderos, los más profundos, solo se consiguen cuando hay la presencia de Bhakti. Ella puede otorgar su refugio tanto al karma como al jnana cuando está situada entre ellos. ¿Sí? Cuando está en el centro la devoción y a los lados está el karma o el jnana, entonces el bhakti va a hacer que estos otros entreguen los resultados correctos, verdaderos, más elevados. Ella puede otorgar su refugio tanto al karma como al jnana cuando está situado entre ellos. El karma y el jnana pueden otorgar sus frutos solo cuando se amparan en el bhakti, otra manera de decirlo. Muy bien. Luego dice, acaban las descripciones de karma. Entonces, ¿cuál es la descripción del entendimiento de karma a partir de esta introducción? Dice: Sri Krishna le dijo a Arjuna que el karma se convierte en la causa del cautiverio a menos que sea ejecutado para el placer de Dios, de Bhagavan. En el Shloka Yagyartat Karmano Nyatra del Gita 3.9, la palabra Yagyartato significa ofrecer a Vishnu. Sri Krishna declara en el Gita 9.29 Bhaktaram Yagyatapasam, confirmando que el karma debe realizarse solamente para la satisfacción de Vishnu. Además, él dice en el Gita 3.30 Mayi Sarvani Karmani, debes ofrecerme cada acción, karma que realices. Y en el Gita 9.27 se dice: cualquier cosa que hagas que sea para mi placer, ofrécemelo todo. Así pues, vemos que Sri Krishna aconseja a quienes están únicamente cualificados para ejecutar karma que se ocupen en acciones desinteresadas ofrecidas a Dios, Niskarma Bhagavat Arpita Karma. Niskama Bhagavat Arpita Karma, es decir, ofrecer las acciones al Señor de manera desinteresada y simplemente
y no simplemente en el karma, no solo actuar, acción, trabajar. La palabra karma significa en realidad el karma ejecutado con devoción. Esta acción en la que predomina el bhakti y el karma está subordinada se denomina karma mishra bhakti o pradhani bhuta bhakti. El verdadero karma es, de hecho, la ejecución de actividades con el objeto exclusivo de complacer a Bhagavan. Tat karma harito shamyat, Srimad Bhagavatam 4.29-49. Por lo tanto, en el Gita 11.55 se dice mat karma krin, mat paramo, mat bhaktaha sangha, varjitaha, nirvairaha sarvabhutesu, yasamam eti pandava. Solo me alcanzan aquellos que ejecutan karma para mi placer, nadie más puede hacerlo. Jnana. Ahora vamos con jnana, el término que refiere al conocimiento. Dice, Sri Krishna ha explicado que algunas personas se rinden a Bhagavan porque están afligidas, arta, otras porque son inquisitivas, jigyasu, algunas porque quieren riquezas, artarti, y otras debido a su conocimiento, son jnanas. Entre todas, las últimas son los mejores. ¿Qué clase de jnanis son? Tesham jnani nityayukta eka bhaktir visishyate. Bhagavad Gita 7.17. Los jnanis son aquellos que poseen devoción exclusiva y están siempre unidos a mí. Este shloka no se refiere a los nirvishesha brahmavadi jnanis que carecen de devoción. Sri Krishna sostiene más claramente en el Gita 7.19. Bahunam yamanamante jnanavam mam prapadyate. Los grandes Jnani Bhaktas que ven a Vasudeva, a Krishna en todas partes, que están rendidos a mí y cuyas mentes están firmemente situadas en el Bhakti, son muy escasos. La palabra Jnana se refiere a un conocimiento en el que el Bhakti no predomina, mientras que el Jnana que conduce hacia el Prema, hacia la devoción, es llamado Jnana Mishra Bhakti. El Jnana o conocimiento se vuelve inactivo cuando es colmado con abundante Prema y el Vishuddha Kevala Bhakti o la devoción pura por Dios se manifiesta. Vamos con el término ahora, yoga. Sri Bhagavan ha elogiado específicamente a los yogis al final del capítulo 6, donde declara que ellos son superiores a los karmis, a los tapasvis y a los gyanis. Él le dice a Arjuna que se convierta en un yogi. La pasvabhyo diko yogi, Gita 6.46. En el verso siguiente del Gita 6.47 aclara qué clase de yogi debe ser. Yoginam api sarvesham madgatenan taratmana. El mejor de todas las clases de yogis es el que ejecuta fielmente mi vayan, el servicio devocional desde lo más profundo de su corazón. Aquí la palabra mi se refiere a Sri Krishna, por lo tanto, cuando el Gita menciona la palabra yogi, elude únicamente a los yogis cuyo vayan está completamente dirigido a Sri Krishna. No se refiere a los que siguen el sistema de yoga de Patanjali, a los karmis, los tapasvis o los yogis ateos que carecen de devoción. Ahora aquí el término bhakti, y dejamos hasta aquí la lectura. Sri Krishna le muestra a Arjuna su forma universal y le convierte en un instrumento hacia el que puede dirigir sus instrucciones. Entonces se dice Bhaktyatu Ananyaya Sakya, Gita 11.54. Una persona puede tener el darshan, la audiencia, la presencia de la forma, dice Krishna, de mi Swarupa, solo a través del Bhakti exclusivo. Tú eres capaz de ver esta forma porque eres mi devoto amoroso exclusivo. Ananya Prema Bhakta. Además, Bhaktyamam Abhijanati, Gita 18.55. Solo por medio del Bhakti exclusivo puede alguien tener mi audiencia, conocer mi verdad, entrar en mi morada y desarrollar servicio devocional amoroso por mí. Solo al tener Bhakti exclusivo. Jai. Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Srila Gurudeva ki Jai.
Shila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai, Gaur Premanandi. Esta lectura de hoy nos lleva a reevaluar, a revisar nuestras aspiraciones, nuestras metas para aprovechar este cuerpo humano, ¿verdad? Entonces es un deber, si uno adquiere conocimientos y desarrolla algo de inteligencia al escuchar estas escrituras, si su cualificación se lo permite, el ir ajustando, irse aproximando más hacia esa devoción por Dios, que es la meta más elevada, el poder ver la forma de Dios, quien nos lo describió ahorita, esta introducción también, y es que no hay nada más elevado, no hay una aspiración más elevada que servir esa forma del Señor directamente, recibir su audiencia directa. Perdón por mis errores en la lectura, en las lecturas de los versos. Mancha Kalpataruya Chakripa Sindhuya Vacha Patitanam Pavani Vishnavi Namo Namaha. Gaura Pramanandi Hari Bol.